lama sabachthani. Dios les bendiga, amigo y hermano que me escucha. Ya hemos escuchado las primeras 3 palabras expresadas por Jesús y me ha tocado reflexionar sobre la 4ª palabra. Y esta se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 46, y dice así: cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabachthani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús se siente abandonado, solo, devastado, traicionado, al punto de sentirse desesperado. Y no es para menos, ya que Jesús llevaba más de 24 horas despierto. Luego de haber cenado con sus discípulos y haber declarado lo que iba a acontecer, Jesús se retira al huerto del Getsemaní. Busca un lugar apartado para orar. Busca consuelo en los brazos de su Padre. Dice la Biblia que Jesús entró en un estado de gran agonía. Gemía desde lo profundo de su alma. Dice que su sudor era como gotas de sangre. Y es que el escritor del Evangelio de Lucas trata de impregnar la estampa de cómo Jesús estaba afrontando su realidad. Jesús estaba frente a la muerte. Jesús era seguido por muchas personas y en el mejor momento de su ministerio aquí en la tierra debe enfrentarse a la muerte más cruel que había en ese tiempo. Tanto era así que todo el que moría en una cruz se consideraba maldito. Era una humillación morir en una cruz, y solo los criminales que estaban contra el reino de los romanos eran crucificados. Estando en el Getsemaní, Jesús clamó al Padre, y en el versículo 39 del capítulo 26 de Mateo dice: Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló hasta tocar suelo con la frente y oró a Dios: Padre, cómo deseo que me libres de este sufrimiento, pero no será lo que yo quiera, sino lo que quieras tú. Amigo y hermano que me estás escuchando, hay una herramienta que tenemos para enfrentar los más duros desafíos que esta vida nos depare, y es la oración. Jesús oró, y dice la Biblia que los ángeles vinieron y le sirvieron. La respuesta de Dios no se hará tardar. El salmista decía: pacientemente esperé yo a Jehová, y él inclinó su oído y escuchó mi oración. Ya era la hora 9. En nuestros términos, era las 3 de la tarde del día siguiente. Jesús había sido golpeado, castigado, humillado. Era objeto de burla. Le habían puesto una corona de espinas. Le habían dado con varas en la cabeza. Le habían azotado. Su cuerpo había sido mutilado. La intención era producir el más fuerte dolor posible para que todos tomaran miedo de seguir sus pasos. Tanto fue el castigo que no pudo llevar su madero camino a la crucifixión. Un hombre cargó su cruz hasta llegar al lugar llamado Gólgota, lugar de la calavera. Jesús afrontó toda esa humillación porque estaba seguro de lo que eso significaba para la humanidad. Él era el Cordero inmolado, sin mancha, que reconciliaría al mundo con el Padre. Pero en la hora 9, Jesús sintió todo ese peso. Sintió lo que produce el pecado, cargando nuestros pecados, nuestra maldad. Cargó nuestras enfermedades y sintió el abandono de Dios. No había marcha atrás. Nadie lo sacaría de esa cruz. Ese era su destino. El Padre lo había requerido y él debía cumplir con todo lo que conlleva ser sacrificado. Jesús debía pasar por el sacrificio siendo hombre. El apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, en el capítulo 2, nos describe precisamente eso y dice: aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad, al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros.
haciéndose esclavo de todos. Como hombre, se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte y murió clavado en la cruz. No sé tú, amigo que me escucha, pero este es el Dios que yo quiero adorar. Uno que manda y hace, uno que dejó su poder, que dejó su gloria, que dejó su majestad para ser igual a los hombres. Jesús vino a ser igual a ti y a mí, a sentir como sentimos tú y yo. Él sabe cómo se sufre, Él sabe lo vulnerable que somos, lo frágil que somos, que hoy estamos y que mañana ya no estamos, que en un abrir y cerrar de ojos nuestras circunstancias cambian y debemos afrontarlas. Aquí está Jesús, viendo el sufrimiento de su madre a los pies de la cruz, viendo los gritos desesperados de su madre y no poder hacer nada para calmar su dolor. Tenía que morir en la cruz, tenía que cargar el pecado y llevarlo a la cruz para que el Padre nos perdonara y pudiéramos restaurar nuestra relación con Dios, no bajo una relación basada en la ley, sino basado en una relación de la gracia, una gracia redentora, amados desde el principio, perdonados por medio de la crucifixión de Jesús y redimidos por la sangre del Cordero de Dios. Jesús grita: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Como tú y yo gritamos y clamamos a Dios cuando estamos desesperados, cuando no le encontramos sentido a lo que nos está pasando. Gritamos cuando nos duele tanto que solo salen lágrimas de sangre por tanta agonía. Sí, Jesús nos entiende. Él también gritó. Él también en la hora de sentir ese gran dolor gritó. Y es que necesitamos sacarnos de adentro de nosotros lo que nos está produciendo dolor. No te quedes con ese dolor por dentro. Hay que gritar, hay que sacarlo, hay que despojarnos de ese dolor y llevarlos a los pies de la cruz. Si estás herido, si estás desesperado, si ya no puedes más, te invito a que lo saques, a que hagas como Jesús. Grita, ve donde el Padre y sácate eso de tu corazón. Es necesario que Jesús pasara por tanto dolor para que tú y yo alcancemos misericordia. Por eso te invito que dejes entrar a Jesús a tu corazón. Hoy, cuando mires a la cruz, podrás ver a un Dios que se acerca, que está dispuesto a darlo todo por ti. Cuando mires a la cruz, podrás ver que allí se pagó todo el precio para que pudieras recibir la salvación eterna. Ya no hay más sacrificio que hacer. Solo debemos mirar a la cruz y ver que fuimos restaurados por medio de Jesús. Iglesia, te hago una pregunta. ¿Hasta dónde estás dispuesto a hacer por obedecer a Dios? Jesús llegó hasta la cruz. ¿Hasta dónde, iglesia, llegaremos nosotros para cumplir con lo que Dios nos ha mandado hacer? Pastores que me escuchas, ¿hasta dónde estás dispuesto a hacer para obedecer a Dios? Evangelistas, ¿hasta dónde estás dispuesto a hacer para obedecer a Dios? Maestros, ¿hasta dónde están dispuestos a obedecer a Dios? Adoradores, ¿hasta dónde están dispuestos a hacer para adorar a Dios? Hermanos, ¿hasta dónde están dispuestos para obedecer a Dios? Amigo que me escuchas, ¿hasta dónde estás dispuesto a hacer para obedecer a Dios? Jesús nos dijo: el que me ama, obedece mis mandamientos. Miremos a la cruz, miremosla con esperanza y veamos en ella nuestra salvación. Miremos a un Dios que siente y que puede ser empático a tu dolor, a tu sufrimiento, a tu desesperación, a tu soledad. Y refugiémonos en sus brazos y sentiremos su amor. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Estemos pendientes, que ya mismito seguiremos con la quinta palabra. Dios les bendiga y Dios te guarde.